muerte de una mujer, una maestra de 57 años, Silvia Cabrera. Recordemos que todo arranca en un after en San Isidro, donde de acuerdo con la investigación del fiscal, hay un leve choque, un roce entre una Surán y un Toyota Corolla. Los conductores, típica escena, el del auto Toyota se baja para pedir los papeles del de la Surán, en principio lo que tiene reconstruido la fiscalía. El de la Surán escapa. El de Toyota, con un amigo de él en un Honda Civic, empiezan la persecución por la traza de Maipú. En realidad la misma avenida Maipú a lo largo de San Isidro se va convirtiendo Centenario, Santa Fe, Maipú, hasta llegar a lo que es el Puente Saavedra y entrar a Capital Federal. Y a la altura de la calle Aedo, el auto Surán se lleva puesto por delante, como vemos en la imagen, a un Chevrolet Agile y le causa la muerte a la mujer que manejaba y heridas gravísimas al acompañante. La decisión que tomó el fiscal es de imputarle al conductor de la Surán el delito de homicidio con dolo eventual y a los otros dos conductores el delito de homicidio culposo. Entiende que todos coayudaron al resultado muerte. No es que dice, no, solamente la responsabilidad de investigar es la del Surán. Todos tienen que ser investigados, porque de no haber existido la persecución, esto no hubiese terminado en muerte. Pero el fiscal va más atrás y dice, de no haber sido el de la Surán el que se niega a entregar los papeles y sale disparado en su auto, esto no hubiese terminado en la persecución que derivó en la muerte. Pero todos son corresponsables, dice el fiscal, y tiene un informe del estudio de alcoholemia que se hace en el sistema de pipeta, que le dio positivo a los 3 conductores. Bueno, todo esto son elementos que ha merituado para imputarlos. Esta historia va a seguir y la vamos a ampliar. Pasaron 3 años. Desde el día 1 estamos contando la historia de María Cristina Manzanares, o Cristina Manzanares, que apareció muerta en la pileta de la casa que alquilaba en Cardales. Sus hijos vinieron varias veces aquí a C5N, al expediente, a contar la historia. Denunciaron una y otra vez que la muerte de su madre era un asesinato, que las pruebas estaban a la vista, que había que mirarlas. Y 3 años después, la causa, que ha cambiado de fiscal, que llegó a manos de la doctora Irene Molinari, determinó que a esta mujer la mataron. Primer elemento importante, ya no es más una causa por averiguación de causales de muerte ni por presunto suicidio, tantas hipótesis que se barajaron al principio, sino que es un homicidio, lo dice la fiscal. Y no solamente eso, la hipótesis que traza la fiscal, que va a tener que probar, es que a la mujer la mataron y la tiraron a la pileta simulando una muerte de otra característica los propios propietarios de la casa que ella alquilaba, que vivían en el mismo predio y compartían parte de este predio que estamos viendo. Es una imputación, lo aclaramos, lo tiene que demostrar, y hay por primera vez fecha indagatoria. En libertad, fecha indagatoria. Estamos con los hijos de Cristina Manzanares. Vamos a conocer la historia, que hemos cambiado por primera vez el título. Miren, este es un detalle de la cocina de la producción. El caso históricamente se llamaba El misterio de la pileta. Y hoy ha cambiado. Porque a criterio de la fiscalía, que es la justicia, ya no hay más misterio. Ya se sabe que hay un homicidio. ¿Vieron cuando los periodistas ponen confuso caso? Es confuso para quien no sabe qué pasó, pero en realidad hoy la justicia está diciendo que a esta mujer la asesinaron y que hay que indagar. Esto significa llevar en calidad de acusados a los dueños de ese lugar. Gracias por venir a los 3. Gracias. Gracias a vos, Mauro, como siempre, por recibirnos. Ana Laura, 3 años. ¿Se van a cumplir o se cumplieron? El 1 de febrero se cumplen 3 años, y lo primero que te voy a decir, en nombre de los 3, es gracias a C5N, porque nos acompañaron durante todo este tiempo, donde nos convertimos los 3 en fiscales, investigadores, abogados. Fueron ustedes, todo el equipo, los que nos escucharon, con Pablo, con César, todos.
Y nunca, todo lo que dijimos parecía una historia irreal. Y hoy podemos decir que todo, absolutamente todo, más lo que tenemos para decir, es real. ¿Qué se probó a criterio de la fiscal? ¿Qué le pasó a tu mamá? Aquel día, aquella madrugada, aquella A nuestra noche. mamá la asesinaron, la golpearon, le pegaron muchísimo, la tiraron, cayó desvanecida a la pileta, obviamente reaccionó por lo normal del cuerpo y el frío del agua y fue ahogada. Intentaron simular claramente que fue un suicidio. Nosotros desde el primer momento dijimos que no era así y lo más triste de todo es que desde el primer momento se supo que no fue así, pero tardamos casi 3 años en que todos hablaran, en que, gracias a Dios, digo, esta fiscal nueva que cumple realmente con su función, y investigó, volvió a hacer pruebas, hasta se determinó que marcas que tenía mi madre, después de 3 años, Maura, en un peritaje nuevo, marcas que tenía en el brazo no eran de arrastre, sino que eran de rasguño. ¿Esas? ¿O otras? Hay otras. Mi madre tenía lo que se vio recién en la foto en los pies, es arrastre por cemento. Los rasguños que tienen piernas, brazo y antebrazo, en una parte eran por plantas y ahora se determinó que en uno de los brazos son rasguños. O sea, la reconstrucción que hace, le pregunto también a ustedes dos, tanto a Mariano como a Nicolás, la reconstrucción que hace la fiscal hoy es, ¿cómo fue lo que le llaman la secuencia fáctica? Ella estaba, ¿a qué hora fue atacada? ¿Cómo fue atacada? ¿Hubo un golpe de atontamiento? ¿Qué es lo que se supone que le pasó? ¿Quién lo quiere contar? Lo que se supone que pasó es que ella estaba en el baño, se estaba preparando para ir a dormir y estaba semidesnuda porque lo único que tenía puesto en ese momento es una remera. Y en ese momento, mientras que se estaba higienizando, la puerta del baño estaba abierta y da a la puerta de entrada. En ese momento, lo que se supone es que ¿Alguien entró? Alguien entró. No es que ella salió al sitio de la pileta, sino que alguien entró a la casa. Alguien entró. Ella empieza una pelea, porque obviamente se encuentra con una persona dentro de su casa, y está desnuda. Empieza una pelea que termina con un palazo en la cabeza, y ella, en el momento que se ¿Un quiso palazo defender, adentro de la casa o ya en el sector de la pileta? Creemos que puede haber sido saliendo de la casa. Saliendo de la casa. Ahí, evidentemente, hubo una lucha y después hubo un arrastre. Un arrastre por el pasto y por el cemento. Por el pasto y por el cemento, que eso... El cemento que bordea la pileta. Sí. Justamente, no, por la parte, la salida de la casa, había unos cerámicos, no cerámicos, sino unos tipo mosaicos de cemento. O sea, es toda la estructura secuencia era del perímetro. Cemento, plantas, pasto, pileta. Entiendo. Y viva la tiran a la pileta y muere ahogada ahí producto de que ya la tiran Ella intenta salir. Intenta salir. Ella se reviva, intenta salir, se reanima, intenta salir y ahí es donde es ahogada. Fuimos con Paulo al lugar, vamos a mostrar el escenario para que entiendan de qué estamos hablando. Empezamos a contar la historia, una historia de 3 años de investigación que ha dado un vuelco ya judicial. Hasta ahora era el reclamo de ellos, hoy la justicia le da la razón. Presten atención, primera recorrida por el lugar, vean el escenario. Usted dirá, pero nadie escuchó nada en la casa de al lado. Van a ver lo que es la zona. Van a ver que la zona no está tan conectada como para que alguien escuche si hubo una pelea en esa casa. Informen el lugar, con Paulo Cablan pasaba esto. A ver, para ubicarnos en el lugar, esto que vemos es la casa que habitaba Es la propiedad su madre. de los A ver, acerquémonos dueños. a la casa de su madre. La primero. casa de mi madre es atrás, Vamos a mirar. donde alquilaba. A ver, Ella tenía entrada independiente por aquel portón, acá, este del fondo. ese del fondo, Por ahí se entraba a la casa. se entraba y allá había otro portón, Ajá. ¿sí? O sea, este es el... por ahí entraban los coches, Ella podía entrar por este lado. por a su ese casa. lado solamente, pero ¿Se conecta con la se casa del dueño? conecta lo único que
Ahí en el medio es la pileta. No hay ningún alambrado, no hay nada. O sea, entre la casa que alquilaba su madre, que se entra por acá, se y la entra casa por ahí, del dueño, de allá está la podemos piscina. ver bien. Está A ver, la piscina. acerquémonos donde de se vea aquel mejor. lado se puede ver bien. Si te acercás para allá, A ver. ¿Este es el predio de su madre? aquel portón que ves allá, por ahí se ingresaba a la casa, que queda Pero por justo acá ahí. no. Por acá no. Ahí por Ella aquel ingresaba portón. por ahí. Y esta casa que vemos acá, la del dueño. Es todo de la parte del dueño, esto es un salón Todo que esto tiene el enorme es dueño, lo del todo dueño. esto del dueño, ahí está la pileta, justo hasta estos árboles está la pileta. La pileta está atrás de esta arboleda. Sí, después había, porque ahora está todo modificado, Sí. modificaron todo, había muchas plantas que son las que corresponden, según podría ser, las plantas por donde la arrastraron ya no existen más. Las cortaron. Han modificado todo porque en la última vez que vinimos a hacer un peritaje se quedó, A ver, entonces, quedó asentado que lo modificaron. A ver si estamos en lo mismo, Pablo, para que quede claro. La casa que alquilaba su madre es aquella donde Sí. está ese auto chiquito estacionado, la puerta contigua a la Sí. izquierda, por ahí se entraba. A unos metros está la casa. Bien, atrás. Sí, chiquita. Atrás de esta arboleda está la piscina. Sí. Y esto de los esta es la propietarios. propiedad del dueño. Sí, totalmente. El dueño dice que ve cuando se despierta que el día Desde 1 de allá, febrero... perdón. El dueño dice, ¿ves las tejas negras? Sí. Ahí al lado, este Sí. es un salón que tiene Sí. el dueño y un garage. Pero no vive nadie en este salón. No. Este salón en el Desde medio está desocupado. el segundo techo negro que ves, Sí, allá. es una especie de jardín de Como un invierno, estar, una galería, un estar. El dueño dice que se levanta, las palabras las tengo grabadas, dice que se levantó, puso la pava, al costado tiene una cocinita, puso la pava, se sentó en una mesa que hay ahí y de ahí observó algo flotando. Pero se ve, perdón, técnicamente, desde el estar que usted menciona, ¿tiene una altura como para ver que hay una persona muerta en la pileta? Se pidió un informe y se hizo un peritaje, el cual estuvimos presentes nosotros, que lo tuvimos que hacer la segunda vez, porque la primera vez vinimos y estaba vacía la pileta. La segunda vez vinimos y estaba demasiado llena, pero esperamos a que se vaciara a la altura de la foto, los peritos con Sí, las la fotos cantidad de agua que 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 había. estaba ese La mismo cantidad de día agua. y midieron de distintas alturas y la verdad es que es muy difícil ver. O sea, el dictamen es que es poco probable que Y desde había el lugar que el plantas. dueño dijo O verlo... sea, en ese el cuerpo de momento, su estamos madre hablando no de haya visto. febrero, todo florecido, había unas plantas que también habían sido modificadas, había plantas, era muy difícil verlo. Más ver que era un cuerpo, Sí. o sea, un cuerpo. Pero hasta ahí puede ser. Dijo, lo vi desde arriba, pero en realidad lo vio de abajo. Pues es un tema de Definitivamente, interpretación. Supongamos, puede ser claro, un es tema un de tema de interpretación, no lo hace sí. sospechoso de nada. no. El ver o no ver. Pero el tema de las lesiones, los arrastres, A ver. los golpes, eso necesariamente debió haber generado mucho ruido. Sí, a ver, Un ataque de nosotros... esas características debe haber sido muy violento. Digamos igual que hay una zona, Pablo, que no hay, si mirás, prácticamente es esta casa que ocupa toda la cuadra Esta o la casa tiene manzana y no sistema ves de más casas. seguridad. Sí, pero se debe haber escuchado desde la casa. ¿Había Esta gente casa esa noche? tiene, sí, ellos cerraron, los propietarios cerraron. Son comerciantes, ¿no? Tienen una pizzería en el pueblo, cerraron y dicen que no escucharon nada. Es más, el señor dice que no hizo su recorrido habitual. Él admite que todas las noches hacía un recorrido Por la casa. por todo el parque, antes de irse a dormir. Esa noche no lo hizo. Si hacía ¿Qué el hora recorrido, es, más claro. o menos? Supuestamente eran entre las Ese 10 recorrido. y las 11 y pico de la noche. Y Él ese dice que recorrido no lo hizo. justo no lo ese hizo día, porque llovía, pero da la casualidad que esa noche llovió, pero no a esa hora. Lo que me contó antes. Llovió a la madrugada. Sí. Llovió no después. llovió a las 10 de la noche ni Llovió a las después. 11, llovió después. De madrugada. Sí, a ver, que quede claro que también nosotros lo que me faltó contarles es que mi madre venía siendo acosada por el propietario de la casa hacía un tiempo. De hecho, se estaba por mudar. Mis hermanos le estaban buscando una casa que lamentablemente el día sábado, ese mismo sábado, nosotros lo vimos el lunes, pero habíamos recibido un mail de que la casa estaba disponible para que se mude, o sea que en los poquitos días se podía Otra. mudar otra, porque ella ya estaba incómoda. Había recibido acosos,
por parte de esta persona. ¿Cómo? Acosos ¿Acoso? sexuales, acosos ¿Pero desde de... qué época y cuándo? Y hacía unos meses, las primeras veces no los contó porque ella no quería incomodar, o sea, no quería ponernos nerviosos, Sí. pero después ya empezó a decir que ella se sentía incómoda Pero por espere, los... porque eso pasó así por alto. Usted dice que el dueño de la propiedad, esta que está aquí detrás, antes de la muerte de su madre, con unos meses de anterioridad, la venía acosando. Totalmente. ¿Hay testigos de eso o es simplemente una especulación suya? No. Tenemos testigos. De hecho, en la causa está una declaración bastante extensa de mi hijo Rodrigo, quien era muy compinche con su abuela y se vino a quedar, estuvo 20 días acá con mi mamá antes de Navidad. Y él fue... 2 meses antes de la muerte. 2 meses antes de la muerte. ¿Y qué vio? Presenció cuando una noche esta persona, sin saber que estaba mi hijo ahí, porque él no lo había visto todavía, ingresa a la casa de mi madre sin permiso. Cuando lo ve a mi hijo que estaba en la computadora, se asusta y se echa para atrás y le dice, disculpe, está la señora Cristina. Mi mamá estaba en el dormitorio, mi hijo la llama, salió a hablar con este hombre. Cuando entró, mi hijo le comenta a mi mamá que no golpeó, que entró. Bueno, obviamente mi mamá lo retó y le dijo que cierre la puerta con llave. Y ahí le empieza a comentar, porque eran muy compinches, y le dice, mira, Rodrigo, y la verdad le empieza a comentar que tuvo varios, como que el tipo se lo dijo sutilmente, la provocaba. ¿De qué Pero modo? después, Porque, a ver, la palabra acoso es muy fuerte, señora. ¿De qué modo supuestamente cuando la mujer se no generaba el estaba, acoso? cuando la mujer no estaba, y mi hijo también presenció eso, cuando la mujer no estaba, el tipo pasaba para el lado de la casa, el señor pasaba para la casa al lado de que le correspondía a mi mamá. En una oportunidad se tuvieron que meter en el dormitorio porque él miraba por la ventana, había un vidrio esmerilado. Sí. Y ella los veían, muchas veces lo vieron de noche asomado y se daban cuenta que era la figura, si bien no se veía porque era esmerilado. ¿Pero este señor no está casado con una mujer acá? ¿No vive con una esposa? Sí, también. ¿Y que acosaba a su madre en presencia de la esposa? No, cuando ella no estaba. Hurtadillas. Claro, pero también mi madre le contó a mi hijo que había tenido problemas con la señora porque ella la defendió una vez que el señor la estaba golpeando, porque parece que el dueño de casa sí. golpeaba a su propia esposa y su mamá... Y mi mamá salió intervino en una defensa. pelea, sí, era muy defensora de las mujeres. Y bueno, la verdad hubo muchos hechos, tenemos muchos... ¿Nunca los denunciaron? No. Desde el punto de vista, no hay una constancia, una comisaría, No. una fiscalía que su madre sufría acoso sexual, si se quiere la expresión, por parte de este No, hombre. porque lo habló con mis hermanos y decidieron que se mudara. No quiso hacer denuncia alguna. Sí tenemos una testigo, la persona que vivió antes de la casa, en la casa de mi mamá, que rescindió el contrato, por eso mi mamá alquiló, porque justo fue rescindido, porque tuvo problemas. La anterior inquilina de este lugar. Que también era una mujer, y está en la causa también, ella se prestó como testigo y está... ¿Y también sufrió acoso? Sufrió agresiones verbales fuertes. Estábamos sacando cuentas recién del tiempo de este año y medio para atrás. Ustedes ahí plantean, y quiero saber si esto quedó formalmente acreditado en el expediente, la hipótesis del acoso previo. Es decir, la fiscal traza la imputación que hace ahora sobre los dos o el matrimonio dueño del lugar e incorpora el dato del acoso. Sí. Lo incorpora. Sí. ¿Qué tiene para decir? Hay muchos testigos, no solo Rodrigo, No solo como yo dije ahí, tu hijo. no solo mi hijo, sino que hay varios testigos. Inclusive hay una familiar que tenemos en Córdoba que mandó una carta porque no podía venir, pero mandó una carta a la fiscalía donde contaba todo lo que le había dicho a mi madre, que puntualmente le ha contado. Son varios los testigos que tenemos sobre este tema. Lamentablemente, esto empezó con un acoso, terminó con un asesinato. La fiscal... Empezó con un acoso y terminó con un asesinato. Sí. Es así de lineal, entienden ustedes. Sí. Sí, hubo en el medio una amenaza, que también está en el expediente, porque después de la pelea que él tuvo, el propietario de la casa tuvo con la esposa, en la cual mi mamá se metió para defender, después de esa pelea, él la amenazó. Y mi mamá se lo contó a varias personas.
Pero Y ahora está en el expediente. Están en el expediente, pero ahora están imputados tanto el dueño de la casa como la mujer. Los Sí, dos. porque... Con lo cual la fiscalía cree que hay una coautoría. Totalmente. A ver, por empezar, en la autopsia el forense dice que el cuerpo fue arrastrado aparentemente entre dos personas, ¿sí? De un pie y una mano. Pero sabe que me quedo pensando en esto, Laura y a los dos. Y no nos hermanos. olvidemos de la escena armada y de... A eso quería ir. sí. Me quedo pensando en esto. Se supone que en algún momento su madre defendió a la dueña de la propiedad, digamos, de alguna agresión que ella presenció que estaba ejerciendo su propio esposo. Sí. Y ahora la causa da un giro en el sentido de un homicidio cometido en manos, se supone, En esa pelea, de esa pareja. esa pelea comenzó por una recriminación de la mujer hacia el marido ¿qué le dijo? porque Había acosado a estaba tu como madre. celosa por... Cuestiones vinculadas a tu madre o acoso hacia tu madre. Con lo de mi madre, sí. Entonces la dueña de la casa le dice al esposo, que son los dos locatarios del lugar, que le alquilaban a tu mamá la casa con la pileta, la dueña en algún momento le recrimina que se está propasando con tu mamá, con Cristina. Y tu mamá sale en defensa de esta mujer cuando ve que la están La estaba maltratando. Golpeando. La estaba golpeando. Sí. Bien, y esto está documentado. Esto está documentado. Y el motivo del homicidio, no hay motivos, pero digo, en la lógica de lo que pudo haber pasado esa noche, está todo vinculado a esto mismo. A esto, sí, tal cual. Hay fecha indagatoria, ¿cuál es? El 22 de febrero. Ya, un Ya. mes. Sí. Para ambos. En No. libertad. Por homicidio en libertad. Nuestros abogados todavía no, o sea, en este momento no lo pidieron, pero nosotros vamos a exigir que al juicio... ¿Siguen viviendo ahí? Siguen viviendo ahí como si nada. A ver, le explicamos a la gente. Se supone, no lo digo yo, lo está diciendo una imputación judicial, que esa casa que estamos viendo todo el tiempo, esa pileta, fue la escena de un homicidio. El afuera y la pileta, la escena final de este plan criminal, ¿no? Y en el fondo, esa casa que vemos atrás es la casa de los dueños, que le alquilaban a Cristina casa con pileta. La pileta la usaban todos, ¿o no? No. O sobre No, todo tu madre. La pileta la podía usar si quería porque tenía acceso. Y ¿Quién? Mi mamá. Pero en realidad era de ellos. Era de ellos. Era de ellos. Pero tu madre podía... tenía tenía acceso, salida. pero no estaba en el alquiler que había contratado. Pero en más de una ocasión se había metido porque ella tenía un permiso. Claro, por eso como pusimos, con el consentimiento le Correcto. daban pileta, ella alquilaba la casa, le daban pileta. Ahora, se supone entonces que ahí mismo este matrimonio sigue viviendo hoy a pesar de estar imputado y sometido. Siguen con un viviendo ahí, pedimento. siguen trabajando en la misma pizzería que tienen en el pueblo. La Nunca verdad, Nunca hubo una Ay. charla entre ustedes. no, No, nunca. solamente los cruces, obviamente es un Porque es pueblo, y nos ¿Cuántos vemos. habitantes tiene Cardales? Habitantes, Exaltación de la Cruz. El partido. Tiene algo de, no llega a 20.000 habitantes, Bueno, imagínense, es muy todo chico. muy Cardales chiquito. es muy chico. Hace un punto ahí, Nos Laura. conocemos todos. Miren esto, volvemos al lugar, porque lo que vale es meternos en el lugar para que lo vean bien, cómo es la pileta, la dimensión del lugar, la entrada, la cercanía entre la casa de los sospechosos con la casa de la víctima y las lesiones. Ellos lo habían adelantado, venían insistiendo que la prueba estaba en el expediente, que un forense le había dicho al primer fiscal, mire que esto parece ser un homicidio, que no habían entendido o nadie había entendido eso al principio y no se sabe por qué a nivel judicial. Fuimos al lugar con Pablo Caplan y pasaba esto. Usted nos contó ya las lesiones que tiene el cuerpo, ¿Por qué no las que no repasamos las son lesiones? compatibles con un suicidio. Ahora podemos repasar Sí. las más importantes para que quede claro qué presenta el cuerpo que hace pensar que es una muerte violenta, homicida y no un suicidio. Tiene marcas de arrastre en el brazo, en el antebrazo, en el Todas brazo. lesiones vitales. Todo vital, todas las O sea, lesiones no pueden son ser vitales. atribuidas a que la sacaron de la pileta ya. No, son todas en vida. Bien. En el muslo, En el muslo de... toda esta parte, Sí. es todo arrastre compatible con pasto o plantas. En los dedos de los pies es arrastre compatible con cemento. Y te voy a dar un detalle. A la salida de la casa de mi madre había Sí. unos baldosones que posterior a la muerte desaparecieron. Y hace muy poco compraron los mismos y los volvieron a poner. Tenemos el testigo también. ¿Qué marca eso?
que marca que es muy posible que la hayan arrastrado por esos baldosones y fueron quitados porque no se levantaron las huellas de ahí, no se levantaron baldosones, no se buscó rastro en los baldosones. Y las plantas que seguían a los baldosones, que pasaban para el lado de la pileta, estaban cortadas y son compatibles, porque de hecho hasta hemos probado en mi cuerpo, hemos probado con mi otro hermano, hemos probado a ver si dejaban lesiones, esas escamas o esas escoriaciones dan igual. Hemos hecho todas las pruebas necesarias. Pero esas son las lesiones físicas. Y tenía también un golpe en la cabeza. Y el golpe, todo compatible con lo que contaba hoy, que se defendió una pelea en la pileta hasta que obviamente pierde el conocimiento y bueno, después lamentablemente fallece. O sea, la arrastraron primero. Desde la casa. La arrastraron de frente, se ha defendido. Con las lesiones en el cuerpo. Se ha defendido porque primero fue de frente, de costado, tiene pasto en la espalda, abajo de la remera, o sea que ha luchado. Ana, como pregunta Paula, a ver si queda claro, para ustedes, que es lo que quiere probar la fiscal actual de la causa, ¿la atacan adentro de su propia casa, es decir, allá adentro, en la propiedad de ella? Se inicia una pelea. Ella está golpeada en ese lugar, la sacan arrastrándola, la van corriendo por todo el pasto hasta llevarla a la pileta, la tiran a la pileta, cuando ven que ella quiere salir, la vuelven a sumergir. Evidentemente han pensado que, o sea, yo no soy una experta, pero evidentemente han pensado cuando cayó la pileta que se ahogó. Por el frío del agua, que lo dice mismo el forense, ha reaccionado, y ahí es donde se produce el asesinato. Eso es la evidencia que surge del cuerpo, pero también hay otra evidencia, por ejemplo, los cigarrillos que tiene usted en la mano. Porque hay un tema de montaje de escena, dicen ustedes. Cuando eso las lesiones son del momento del hecho y lo posterior que surge. Lo llamativo es que lo vieron todos, inclusive mi papá fue el primero en llegar a la escena y es lo que primero le llamó la atención, que estaba el cuerpo de mi madre en la pileta y a unos metros de la pileta, pero del lado del propietario, no cerca de la casa de mi mamá, se encuentran varios elementos, entre ellos el secador de piso del baño. Afuera de la pileta, sobre el pasto. Sobre el pasto y a unos metros. Más alejado. Cerca de la casa del dueño. Sí. Como en el extremo de la piscina que daba más cerca. Más cerca de la casa del dueño. Como una escena, a ver. Sí. Un secador de piso que era del baño. ¿Y por qué te digo? Del baño de mi mamá. Sí. ¿Por qué te digo del baño? Porque era chiquitito. Y el baño era muy chiquitito, ella tenía siempre ese secador en el baño. Unos anteojos de lectura. ¿Sí? ¿Dónde estaban los anteojos de lectura? En el pasto. Bien. De lectura, ¿no? De lectura. ¿Usaba anteojos permanentes? No, ella usaba solo para leer. Solo para leer. Pero también había arriba de la cama los otros par de anteojos para leer. O sea, había 2 pares de anteojos. Bien. ¿Sí? Había una pelotita de tenis, no sabemos de qué era. Había una colita de pelo. Y había un cigarrillo. Mi mamá fumaba estos cigarrillos que son muy finitos. Muy particulares, muy especiales. No voy a decir la marca, pero son muy finitos. Estaba más o menos como cortado así, como medio fumado. No fumado. Pero ¿qué pasa? Si No fumado, no fumado. Quebrado. Estaba como apenas fumado, como o cortado. El tema ¿cuál es? Llovió toda la noche. Hubo una tormenta y tenemos el servicio meteorológico de testigos y todo el pueblo de testigos. Está todo inundado. La tormenta de madrugada. De madrugada fue. La muerte, recordemos que pudo haber sido entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana. Ahora, ¿cómo puede estar el cigarrillo apenas húmedo por el pasto? O sea, la parte de abajo húmeda por el pasto. Esto se desintegra. ¿A qué hora paró de llover? No, nosotros llegamos y llovía, todavía lloviznaba. Paraba pero entonces, y volvía. ¿usted qué sugiere? ¿Que plantaron el cigarrillo? Esto lo pusieron a la mañana, pero claramente. ¿A la mañana a las 10? A la mañana, antes que venga la policía. ¿A dónde estaba, como pregunta Pablo? Al lado de toda esta escena que te estoy contando. Un par de zapatos también. Un par de zapatos de adentro, no jotas ni zapatos para adentro. Un par de zapatos que usaba para adentro. Ahora, a ver, usted dice que este tipo de cigarro aparece como acomodado, una escena acomodada. Todo como, pero perfecto. Todo acomodado. La colita afuera. del patio. Y esto es lo que le llama la atención a usted para que quede claro que no estaba lo suficientemente mojado. Exactamente. Claro, o sea, si paró de llover, después lloviznaba, pero hubo tormenta toda la noche. ¿Esto? No existe más. No existe más. Semejante lluvia que hubo esa madrugada. Hasta un cigarrillo común lo desintegra. Ahora, ¿por qué no creer? Vamos a ponernos también en la hipótesis del accidente, por más que su madre sepa nada.
Si realmente ella tomó alcohol en cantidad, como revela, y después nos vamos a meter en ese tema, el estudio forense que detecta que había ingesta de alcohol. Vamos a suponer que lo tomó por su propia voluntad. ¿Sí? No pudo haber pasado que esas lesiones que tiene es que estaba alcoholizada, se fue tropezando, estaba en un estado deplorable ella y se termina cayendo. Según el médico forense, no. El 90% es arrastre de un tercero y lo dice el informe forense. Eso es importante. Arrastre por tercero. No propio. No. Bueno, arrastre por un tercero. Después dice también, hay un informe donde se hizo un peritaje, que el perímetro no fue violado, estaban todos los candados puestos, no hubo robo. Fue alguien que entró desde afuera. Lo descarta el peritaje. Sí, lo hizo un perito en criminología, y él, es más, en su informe lo dice claramente, que fue alguien desde adentro. Pero, a ver, estamos con la referencia de la casa del dueño, casa que habitaba su madre. Si los forenses o los expertos, Pablo, dicen que no entró nadie de afuera, que no hay acción de terceros por fuera de la propiedad, que no está vulnerado los vallados. Aparte estamos viendo que es difícil pasar, para meterse habría que o entrar por la puerta principal o saltar este tapial. Atrás de esos árboles es todos alambres de púa, la casa es muy segura. Si no entraron terceros en ningún momento, la única sospecha que queda es apuntar a los propietarios de la casa, ¿o cabe alguna otra posibilidad? Ellos están imputados. ¿Están imputados? Están imputados, si bien todavía no los han llamado a indagatoria. Pero están imputados. ¿Alguna vez habló con los dueños? Porque semejante imputación, primero hay que preguntarnos quién tendría motivos para matar a su madre. Yo estoy esperando que me den el pésame todavía. ¿Cómo? Porque ni a mis hermanos ni a mí nos dieron el pésame. Así que... ¿En todo un año y medio nunca se acercaron a decirle lo lamentamos? No, ni siquiera cuando estuvimos en la casa de ellos, lo único que recibimos de parte de ellos, fue agresiones. Agresiones verbales, no físicas obviamente, pero lo único que hemos recibido fueron... Nunca, pero vamos a suponer desde el día que pasó todo, que no se sabía qué era, que era una muerte. A vos se te muere una persona que te alquila tu casa. Ellos no tuvieron ninguna palabra de... No. No sé, decirlo, lamentamos, acercarse, ponerse a disposición. No, es más. Prohibieron que saquen el cuerpo de mi madre por la parte de adelante, hicieron que la saquen por la parte de atrás. Fue un camino largo. Acordate, Pablo, ¿cuántas veces hicimos notas? Un año de notas. Pues siempre estuvo averiguación causal de muerte. Sí. Una muerte dudosa. Sí. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió el fiscal. A ver qué pasó. Mucha lucha, un año y... Sí, un año, hace un año y 6 meses, pero al año mis hermanos y yo decidimos, conjuntamente con los abogados nuevos, porque cambiamos de abogado, recusar al fiscal, le hicimos una denuncia al fiscal. ¿Quiroga, no? Sí, le hicimos al fiscal la causa, ese fiscal no la agarró. La pasaron a otro fiscal, no la agarró, todos los de Campana dijeron que no. La causa va a caer en manos de la fiscal en Zárate, la fiscal, la doctora Palacios. Andrea Palacios, que realmente actuó. Todo lo que no se hizo en un año, lo hizo en un mes. Y ella determinó enseguida, después de ver los testimonios y llamar a otros testigos más, dijo que es un homicidio. Estaba a la vista, dice. Estaba a la vista. No lo quisieron ver antes. Es un homicidio. No, es un homicidio. Sí. Bien, hasta acá parte del informe que hacíamos en el lugar con Paulo. Insisto que siempre vale la pena ver los lugares para entender de qué estamos hablando. Quédense porque vamos a hablar de la misteriosa desaparición de 3 testigos que están inubicables, que tienen que ver con este caso. Vamos a tratar de entender qué pudo haber pasado para que 3 testigos fundamentales hoy no aparezcan, cuando hay una indagatoria pautada, fijada para el 22 de febrero. Es la primera vez que ya no hablamos más del misterio de la pileta. Ahora hablamos de la situación de 3 testigos. Curiosa, pero ya se sabe por primera vez que a Cristina Manzanares la mataron. Y a la vuelta también, presten atención, 7 balazos para el arquitecto.